Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que tenemos un Dios que siempre está obrando en nuestras vidas. Porque nosotros podemos cansarnos, pero nuestro Dios no se cansa. Él es paciente para con cada uno de nosotros. Y la verdad es que es Él el que ha prometido terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Es Dios, hermanos. Si fuera por nuestra parte, yo pienso que muchos ya hubiésemos abandonado la carrera, o hubiésemos dejado el camino, pero el que lo ha prometido es fiel, el cual también lo cumplirá. Así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias al soberano Dios que nos ha guardado. Sean bienvenidos también los hermanos que nos sintonizan a través de la señal de internet. Le agradecemos al Señor porque Dios está definiendo nuestro corazón. Cierto que ha sido un año incierto, ha sido un año en el cual hemos visto o nos hemos enfrentado ante situaciones muy adversas y difíciles, pero no fuera del control de Dios, porque Dios está siempre en control. Amén. Quiero compartir contigo esta palabra que el Señor traía a mi corazón. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12. Y cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios y le daremos lectura. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12. Y titulaba yo este sermón, lo que el Señor te dirá en ese día. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, porque sé que aunque no te podamos ver muchas veces, tú estás obrando siempre en nuestras vidas. Señor, y este año no ha sido la excepción, aunque estamos ya en el último mes de este año, Señor. Pero hemos visto tu misericordia, hemos visto tu bondad. Sí, tal vez algunos sufrimos pérdida de seres queridos o situaciones difíciles de salud en algunos familiares, Señor. Pero hemos visto, Señor amado, que tú has guardado nuestra vida y nuestra casa. Has guardado nuestros seres cercanos, Señor. Y oramos también, Señor amado, por todos aquellos familiares que están en otros países, así como también por las naciones, Señor bendito, de este mundo. Pedimos, eterno Dios, sobre todo por la paz de Jerusalén. Y oramos, Señor bendito, por la nación santa de Israel, a quien tú, Señor bendito, escogiste y a quien tú nombraste sobre esta tierra, Señor. Te agradecemos, Señor del cielo, porque tú eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y serás el mismo por todos los siglos. Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Danos, Señor, un corazón sencillo y humilde para reconocer que si estamos aquí en este lugar es porque necesitamos escuchar tu instrucción y necesitamos oír tu voz, Señor, y atender a tu consejo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano. Lo que el Señor te dirá en ese día. Y el Señor ponía estos dos versos en Apocalipsis 20. Y te lo voy a leer nuevamente. No te voy a hablar acerca de cómo va a ser ese día final. No te voy a hablar acerca de cómo se va a dar y se va a desarrollar ese evento. Pero lo que sí quiero hablarte hoy es de que estamos siendo preparados para ese día. Todos nosotros estamos siendo preparados para ese día, hermano. Vayas o no vayas a la iglesia, seas creyente o no seas creyente, profeses cualquier otra religión o te llames ateo, tú y yo vamos a estar parados delante de Dios en ese día. Por eso es que el verso 12 dice, y vi a los muertos. Cuando dice grandes y pequeños no se refiere a aquella estatura física, sino se refiere a aquella función que tuvieron mientras tuvieron, valga la redundancia, vida sobre este mundo. Porque ustedes saben, la sociedad
de alguna manera divide al ser humano y los pone como alta sociedad, media sociedad y baja sociedad. Mas sin embargo, delante de Dios todos somos iguales, porque somos su creación. Pero cuando el ser humano, cuando la sociedad, cuando los gobiernos hablan de personas reconocidas, los califican así tal vez por sus logros, por sus metas, por su estado económico o social, o por lo que ellos hayan desarrollado. Cuando la palabra del Señor habla y dice que vio los muertos grandes y pequeños, aquí habían presidentes, aquí habían reyes, aquí habían reinas, aquí habían ministros, aquí habían artistas, aquí habían de todas clases, millonarios y pobres, grandes y pequeños, estaban ahí delante de Dios. Y dice que fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora bien, el libro de la vida, nosotros sabemos que cuando aquella persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, dice que tu nombre y mi nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero también habla de que se abre otro libro, el cual es el libro de las obras. Y dice que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas ahí. O sea que ustedes y yo no vamos a ser juzgados por lo que otras personas dicen, sino por lo que nosotros hicimos sobre esta tierra en el tramo de existencia que Dios nos dé de vida sobre la faz de la tierra. Pero venía esto a mi corazón, ya que la realidad de lo que la palabra de Dios nos habla es que hay un día en que todo ser humano que tuvo la oportunidad de existir en el mundo a través de las diferentes generaciones estará delante del trono de Dios en el día final. Todo, hermano. Por eso es que algunos dicen, bueno, me muero y si el Señor no ha venido, pues ya me salvé. No, de donde estés te van a levantar. De donde quiera que ustedes y yo estemos, de ahí el Señor tiene ese poder para levantarnos y resucitarnos en el día postrero para el día final. Así es que ninguno, mire, si tú eres de aquellos que pierdes cita, esta es una cita a la cual no vas a perder, ni tampoco vas a llegar tarde, porque es Dios el que la ha establecido. Entonces van a ser, dice, juzgados conforme a lo que está en ello escrito. Aquí estará de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. Estaremos delante del trono de Dios en el día final. Pero ¿qué palabra se te dirá en ese día? Hermano, ¿qué palabra tú quieres escuchar de parte del Señor, de parte de Dios? ¿Qué palabra quieres oír que Él te diga a ti? Mire, así que estamos siendo preparados hoy, en este tiempo para ese día. Por eso te quiero recalcar o recordar que no te voy a hablar acerca del juicio, te voy a hablar del tiempo que estamos viviendo hoy. Te voy a hablar de la oportunidad que ustedes y yo estamos teniendo hoy de hacer las cosas diferentes para ese día. Es muy importante entender que es en el tiempo que estamos viviendo en el cual se nos está dando la oportunidad de involucrarnos en el plan y el propósito por el cual el Señor llegó a nuestras vidas, hermano. Si tú quieres servirle al Señor es hoy. Ay, hermano, y con este virus y con este... No, es hoy, este día que tú estás viviendo, cuando tenemos que involucrarnos en el plan y propósito de Dios. No va a ser en aquel día cuando llenemos de excusas tal vez delante del Señor diciéndole que no nos tomaron en cuenta, no nos contaron con nosotros. No, es hoy. Porque si el Señor llegó a tu vida, es con un propósito. Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Y es hoy el tiempo para ser parte de ese mover de Dios en esta humanidad. Mire, la iglesia está esperando el mover de Dios, cuando es la iglesia la que va a provocar ese mover de Dios. Hermano, es triste que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos como aquel paralítico de la fuente de Bethesda que esperaba que el agua se moviera o se moviese. Cuando es la iglesia la que va a provocar ese mover de Dios, es la iglesia a la que el Señor le ha dado ese poder, esa autoridad para poder traer tiempos diferentes, para poder traer tiempos, como dice, de bonanza sobre aquellos lugares donde nosotros habitamos o vivimos. Es la iglesia la que trae ese mover y trae también el mensaje de salvación.
porque es la iglesia la que tiene que transmitir el mensaje de salvación, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que es el creyente el que tiene que predicar el mensaje de salvación? Yo no voy a esperarlo de un político, yo no voy a esperarlo de un gobernante, yo no voy a esperarlo de un artista de cine. No, lo voy a esperar de aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador y somos testimonio de esa realidad viva, de ese Cristo que nos levantó de entre los muertos. Porque Él nos levantó de entre los muertos, ¿verdad, hermano? Eso es lo que dice Romanos, ¿no? Que Él nos dio vida de entre los muertos y que por gracia somos salvos. Cuando yo escribía esto, cuando yo veía y el Señor ponía en mi corazón que es la iglesia la que tiene que provocar. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así es que está en nosotros el provocar ese mover de Dios. Está en nosotros, hermano, el comenzar a buscar, y caminar en esa dirección que el Señor quiere que nos desarrollemos. Cuando yo leía esto y meditaba en esto, le hacía esta pregunta al Señor y le decía: ¿en dónde está esa iglesia que va a provocar ese mover de Dios? Y mire, tal vez, hermano, fue una pregunta que yo esperaba aquella respuesta, o que el Señor me dijese: ve a la escritura, lee lo que dice el libro tal, lee lo que dice el capítulo tal. Y estaba preguntándole yo al Señor: ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese pueblo verdaderamente que va a provocar ese mover de Dios sobre esta humanidad? Porque yo te lo he dicho y no me voy a cansar de repetírtelo. La iglesia no va a salir huyendo de en medio de la tierra. La iglesia va a salir gloriosa. Gloriosa, eso es lo que dice la palabra de Dios. No crean, hermanos, que vamos a escapar. Si se llama rapto es porque verdaderamente va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Por eso se llama rapto, no porque no nos quieran dejar ir, porque ustedes saben que en el Dios en cuya mano estamos tiene el poder para tomarnos o para dejarnos aquí sobre la faz de la tierra. Él tiene ese poder. Si se llama rapto es porque va a venir como ladrón en la noche, cuando menos ustedes y yo estemos esperándolo. Y yo le hacía esa pregunta y le decía: Señor, ¿en dónde está esa iglesia? ¿En dónde está ese pueblo que va a provocar ese mover? ¿Por qué no se ha comenzado a dar? ¿Por qué no se está desarrollando en este tiempo que estamos viviendo? Especialmente en los tiempos adversos que el mundo y los países del mundo están enfrentando. Y mire, como le repito, yo esperaba que el Señor me llevase a su palabra, a leer tal vez cualquier capítulo de los profetas o cualquier pasaje de la Escritura. Y por alguna razón me detuve escribiendo ese mensaje. Y contesté un mensaje que alguien me estaba escribiendo en la plataforma de Facebook. Pero cuando yo le contesté, me llamó la atención de alguien que había puesto una historia en su página. Y hablaba acerca de el experimento que alguien había hecho con un sapo. ¿Saben lo que es un sapo, verdad, hermano? ¿Sí? Frog, un sapo, ¿ok? Y dice que lo había puesto en un recipiente de agua a la cual le aumentaba la temperatura. Y obviamente cuando el agua iba calentando, el color de la piel del sapo iba cambiaba. Y entre más el agua calentaba, la piel del sapo cambiaba. Y llegó a una temperatura un poco alta donde el sapo murió. Y me hacía esta pregunta el Señor: ¿qué es lo que mató al sapo? Cualquiera puede decir las altas temperaturas. Cualquiera puede decir el agua fue muy caliente. No, lo que mató al sapo era aquel esfuerzo de poder él hacer esos cambios, de poder él de alguna manera ubicarse a los cambios de temperatura, del poder familiarizarse. Y lo que el Señor me decía es: eso es lo que la iglesia ha estado haciendo. Mire, cambia la dinámica de la iglesia cambia. Ponen luces, nosotros ponemos luces, tiran humo, nosotros tiramos humo. Y yo no estoy en contra de eso, hermano. Lo que pasa es que la iglesia se ha querido ir ubicando para ser aceptada por las sociedades, para ser aceptada por los gobiernos. Y no, el Señor no te llamó a ti para ser aceptado, sino para testificar
de su salvación, para hablar de un Cristo que tiene poder para traer vida y salvación a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero la iglesia ha hecho esos ajustes. Y mire, y ha ido haciendo esos ajustes. Y ha ido haciendo esos ajustes. O sea, lo que mató a ese anfibio o a ese sapo fue aquel esfuerzo que hacía por poder ubicarse a los cambios de temperatura. Aunque este ejemplo la persona lo pone de otra manera y habla de aquellas relaciones que son tóxicas, le llaman ellos. Yo sé que son relaciones dañinas. Y que aquella persona dice, no, pero si va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar, y va a cambiar. Y llegan a un punto cuando mueren. Y aquella persona nunca cambió. Lo estaba poniendo en esa dirección. Pero el Señor me enseñaba a mí esto. Y me hablaba de cómo la iglesia ha querido ir adaptándose a aquellos cambios de temperatura que los gobiernos le ponen, aquellos cambios de temperatura que las sociedades le ponen, aquellos cambios de temperatura, hermano, que quizás a veces el mismo pueblo le pone. Porque sabe que es triste que hay iglesias que le tienen que decir al pastor lo que tiene que predicar y qué es lo que tiene que hablar. No, la palabra viene de parte de Dios para nosotros, hermano. La palabra no viene de ningún ser humano, viene del Señor para cada uno de nosotros. Por eso es que cuando los pastores se paran a predicar, yo les digo que esa palabra viene de Dios, tú entrégala. Y sé que el Señor nos ha estado hablando. Y sé que Dios ha estado hablando a nuestras vidas, hermano. Por eso es que yo te decía, ¿cuál palabra oirás del Señor? ¿Qué es lo que el Señor te dirá en ese día? Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Por eso te dije, yo no te voy a hablar de cómo va a ser el juicio. Mire, Mateo capítulo 25, dice del verso 14 en adelante. Y es una parábola que el Señor le refiere a sus discípulos. No se la está refiriendo a la multitud que lo seguía, sino a sus discípulos. Porque esta conversación viene desde el capítulo 24, donde Jesús viene desarrollando una serie de instrucciones, una serie de conversaciones con sus discípulos. Pero llega al capítulo 25 y en el verso 14 comienza a hablar. Porque aquí les habla de en qué manera nos beneficia a nosotros el involucrarnos en la obra de Dios, en el plan de Dios. Por eso es que el verso que leía Mario en Corintios dice que nada de lo que se haga en la obra del Señor será en vano. Nada, absolutamente nada. Y dice el verso 14 del capítulo 25 de Mateo: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Mire, esta palabra es bien importante. Dice que a cada uno le dio conforme su capacidad. Por eso es que a veces muchos nos frustramos y decimos, bueno, pero ¿cómo el Señor a qué lo usa en la alabanza y a mí no? ¿Cómo el Señor ya está poniendo a predicar? No, Dios te ha dado conforme la capacidad que cada uno de nosotros tenemos y conforme el plan y propósito para el cual Él te ha llamado. Dios nos ha dado dones conforme a la capacidad de cada uno, hermano. Y sabe, dice la palabra del Señor que los dones son irrevocables. Nadie te los va a quitar. Los dones Dios te los dio y están en ti. Por eso es que una vez me decía un hermano, es que yo perdí los dones. No, los dones no los has perdido, los descuidaste, no los usaste, pero están en ti, están ahí. Porque los dones son irrevocables, hermano. Entonces el Señor comienza a decirles esta parábola. Ahora yo te hago esta pregunta a ti y a los hermanos que nos miran por internet. ¿Ha dado dones Dios a tu vida? Hermano, ¿ha puesto dones Dios en ti? ¿Y por qué no le servimos entonces? Porque los dones no son para que alumbremos, hermano, como en este tiempo, o sea, las luces que se encienden. No, los dones son para utilizarlos, para usarlos en la obra del Señor. Y eso es lo que Jesús le está hablando a sus discípulos. Y le está refiriendo en esta parábola. Aunque usualmente Él no le hablaba en parábola a sus discípulos. Pero cuando ellos le preguntan que le explique la parábola del sembrador, Él entiende de que aún ellos no han captado, no entienden la dinámica o la veracidad de aquellas palabras. Y les da esta explicación. Porque Dios te ha dado dones a ti, hermano.
y me ha dado dones a mí también, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué decimos, bueno, yo no sé qué es lo que tengo que hacer? Claro que sí sabes, pero ¿por qué no lo usamos? ¿Por qué no podemos involucrarnos? Es lo que yo te voy a hablar más adelante. Y luego dice el verso 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La capacidad es una cosa. Mire, la capacidad que cada ser humano tiene es una cosa, es individual en cada ser humano. Es individual la capacidad. Pero la disponibilidad de utilizar aquello que te ha sido dado es nuestra responsabilidad. Porque es nuestra responsabilidad ser diligente con lo que hemos recibido del Señor. Hermana, ¿de qué te sirve a ti decir, bueno, el Señor me preparó en la alabanza, tengo bonita voz, pero nunca te has involucrado? ¿De qué te sirve? Yo sé tocar todos los instrumentos, o sea que los hermanos utilizan ahí, pero jamás te has involucrado. ¿De qué te sirve eso? Tienes los dones, pero la disponibilidad de ser diligente para utilizarlo, esa es tu responsabilidad y de nadie más. De nadie más, hermano. ¿Quién le dijo al que le dieron 5 talentos que fuera y los negociase? No, eso era lo que había dentro de él. Él dijo, me han entregado, déjame parafrasearte esto, me han entregado estos 5 talentos, no son míos, pero quien me los dio es alguien a quien yo amo. ¿Amamos al Señor? Bueno, con los 3 que aman al Señor, el Señor te ha dado esos dones, el Señor te ha dado esos talentos, úsalos si verdaderamente amas al Señor, porque Él vendrá un día y te va a pedir cuentas de ellos. Hermano, Él nos va a pedir cuentas de ellos. Mire, ¿de qué me sirve a mí decir, a mí, hermano, póngame a predicar en cualquier momento que yo lo hago, cuando no va a haber aquella disponibilidad? ¿Para qué orar que el Señor derrame sabiduría sobre ti? ¿Para qué orar que el Señor te liberte de tanta opresión si no estamos en aquella disponibilidad de servirle y de utilizar esos dones que Él nos ha dado? Por eso es que es nuestra responsabilidad ser diligente con lo que hemos recibido del Señor. Hermano, esto es algo que el Señor te va a preguntar en ese día, cuando estemos delante de Él. Porque dice el verso 20 o 19, después de mucho tiempo, mire que en la parábola el Señor se refiere a que iba a pasar un buen tiempo. Porque no dice después de unos días, no dice vea al amanecer o al atardecer, no dice después de mucho tiempo. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, mire, este es lo primero que vamos a oír algunos. Y su Señor le dijo, bien, ahí le dijo, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra. Mire que entra en el gozo de tu Señor. Luego dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Y por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir, yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano, hermanos. El trabajo que ustedes y yo hacemos no es para una organización, no es para un líder, es para el Señor de señores y el Rey de reyes, es para Él. Es para Él el trabajo que tú haces en la obra de Dios. Que quieras esperar galardón de los hombres, esa es tu responsabilidad. Pero yo, el galardón que espero es del Señor, porque fue Él el que me los entregó, esos dones que en mí están depositados. Y es Él el que te entregó esos dones que en ti están depositados también. Pero mire, ¿quién de los tres habló más, hermanos? ¿Quién de ellos? ¿El que recibió 5, 2 o 1? ¿Quién habló más? El que recibió 1 habló más. ¿Sabes por qué? Mire, tal vez los hermanos que están viendo por la internet no saben, pero a mí me gusta involucrar a la congregación. ¿Por qué el que recibió solo 1 habló más, hermano? Porque tenía más excusas, exactamente. Exactamente, porque tenía más excusas y quería justificarse por qué no lo hizo. Así cuando tú estés de pie delante del Señor y le digas, ¿por qué no me serviste? Ah, Señor, es que ya era viejo cuando llegaste a mi vida. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando el Señor lo llamó? 70 años. 70 años tenía este hombre. Y cuando le dijo que iba a tener un hijo de su mujer, tenía ya casi 100. Y él le creyó a Dios. Mire, ¿cuáles serán, hermano, esas excusas que ustedes y yo vamos a querer utilizar delante del Señor? Por eso es que te digo, cualquier excusa va a ser meramente eso, excusa. Por eso es que el que te recibió 1 comenzó a hablar, comenzó a querer justificarse, comenzó a decirle, según él iba a decir, oh, qué bueno que me conoces, qué bueno que no. Simplemente le dijo a él, siervo malo y negligente. Yo sé que muchos no sabemos lo que es la palabra negligente, pero negligente es aquel que no considera, negligente es aquel que es falto de entendimiento, negligente es aquel que no se pone a evaluar o a pesar los daños o las circunstancias que van a suceder en las decisiones que toman. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. ¿Cuántos sabemos, hermano? Y te voy a repetir esto, que tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Y sabe por qué nos da temor responder? Porque la siguiente pregunta es, ¿y cuántos le estamos sirviendo? Si sabes que el trabajo en la obra del Señor no es en vano, sirvámosle entonces. Sirvámosle. Siempre hay oportunidad para servir en la obra de Dios, hermano. Mire, aún ahora que no podemos salir, aún ahora que no podemos ir y reunirnos con los hermanos, por eso es que es bueno, o sea, te mandan peticiones de oración. Hay familias que piden oración, hay países que están pidiendo oración. Podemos doblar nuestras rodillas y levantar nuestras manos al Dios del cielo y pedir por estas naciones, pedir por estas familias, pedir por aquellos países que fueron golpeados por catástrofes naturales. La oración nadie la puede limitar del Hijo de Dios, hermano, nadie. ¿O cree que tu oración puede ser limitada? No, hermano. Mire, mientras cantaban los hermanos, me recordó el Señor cuando Pablo y Silas estaban adorando en la cárcel. Ahí no había instrumentos, ahí no había cantores, ahí no había, hermano, humo, luces, no había absolutamente nada de eso. Pero habían 2 corazones que creían al Señor y que le servían. Porque si ellos estaban ahí es porque le servían, era por el nombre del Señor. No crean que Pablo y Silas estaban ahí porque tomaron algo de alguna tienda o se habían quedado con algo que no era de ellos. No, era por el nombre del Señor, era por andar predicando el nombre del Señor. Por eso es que estaban ahí en la cárcel. Y cuando ellos empiezan a adorar a Dios, hermano. Mire, cuando ellos empiezan a adorar a Dios, ¿qué sucedió? Mire, dice que hubo un gran terremoto, ¿verdad?
Primeramente dice que hubo un gran terremoto. Tú lo puedes leer en el libro de los Hechos. Hubo un gran terremoto y las puertas de las cárceles se abrieron. A tal punto que el carcelero creyó que todos se habían ido e iba a quitarse la vida. Cuando en medio del oscuro Pablo lo ve y Silas y le dicen: hey, no te quites la vida, todos estamos aquí. Yo digo, ¿cómo es que todos aquellos criminales se habían quedado ahí? Porque sabían que ahí había algo mejor. Sabían que ahí estaba la presencia del Señor. Sabían que ahí estaba aquel que los podía no solo sacar de la cárcel, sino liberar de aquellas presiones internas y aquellas situaciones que habían herido su alma y su corazón. Ahí estaba el poder de Dios, ese poder sanador. Entonces al que se le dio un solo talento es el que más habló, pero también es a quien más el Señor le habló. Y le dijo, te voy a leer nuevamente el verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes que llega un momento en la vida del cristiano que su propio entendimiento y su propia negligencia lo comienzan a engañar? Comienza a decirle: no, ¿para qué te vas a involucrar? Si mira, o sea, el pastor sabe cómo está el tiempo, las condiciones, las circunstancias. Pero si Dios te ha llamado a hacer algo, a desarrollar algo, este es el tiempo de hacerlo, hermano. Este es el tiempo de hacerlo. Como le decía yo a un hermano antes de comenzar el servicio, porque él me dijo así, tal vez muy educadamente o cortésmente, de que si había espacio para alguien más, él se iba a quedar en su casa y solo iba a enviar a su familia. Pero yo le dije: no, si el Señor te preguntara y él viniera y te dijera: ¿a quién de ellos quieres dejar? Yo le diría: a ninguno. A ninguno, son mi familia. Son mi familia. ¿O no harías tú lo mismo, hermano? No harías lo mismo, ¿verdad que sí? Son mi familia. Entonces le dije: mira, los tiempos que estamos viviendo no sabemos cuándo va a venir el Señor. ¿Qué tal si viniera en este servicio, hermano? ¿Qué tal si viniese aquí, si estuviese aquí y el Señor dijera: aquí nomás? O sea, nos llevara. ¿En dónde quedan todos nuestros seres queridos? ¿A dónde? Hermano, pero es que no quieren venir. No, pero tu oración nada ni nadie la puede detener. Sigue clamándole al Señor. Él va a obrar en los corazones de nuestros seres queridos. Pero a veces nuestro propio entendimiento, nuestra misma negligencia comienzan a engañarnos. Mire, este hombre le dio una buena explicación al Señor, ¿verdad? De la parábola. Y le dice que sabía que era hombre severo, que era hombre duro y que recogía donde no sembraba. Y el Señor le dice: si me conocías que era así, ¿por qué no hiciste con lo que yo te di llevarlo a los banqueros? Mire, le da una instrucción o un consejo de lo que pudo haber hecho. Pero lo último que le dice en el verso 30, dice: y al siervo inútil. ¿Qué es inútil, hermano? Yo tengo problema con esa palabra. ¿Qué es inútil? No sirve para nada. Ok, ustedes lo dijeron, yo tengo problema con esa palabra. Inútil es alguien que no sirve absolutamente para nada. Mire, echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No deje que tu propio entendimiento ni tu negligencia te engañen, porque un día vamos a estar parados delante del Señor. ¿Y qué es lo que quieres escuchar de Él? ¿Quieres oír lo que le dijo a los otros dos siervos? Bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra
al gozo de tu Señor? ¿O quieres oír esta otra porción que vamos a leer en este momento? Vamos a ir a Mateo capítulo 7. Mire, la verdad, hermano, es que muchos optamos por no involucrarnos en la obra de Dios, por alguna razón, motivo o excusa, como lo hizo el último de la parábola. Y pensamos que con el hecho de ir a una iglesia, de congregarnos y nunca habernos apartado del Señor ha sido ya suficiente para mi vida cristiana. Por otro lado, algunos nos involucramos y llegamos a desarrollar privilegios y ministerios, pero la realidad que el Señor ve son nuestros corazones y no otra. Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, dice de esta manera. Pero antes de comenzar a leerte esto, quiero hacer un paréntesis. Nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a dar frutos, ¿verdad? Vea que hemos sido llamados y escogidos a dar frutos. Y a dar buenos frutos. ¿Sí? ¿Sí o no? Hemos sido llamados a dar buenos frutos. Ahora bien, ¿por qué razón? Y que aquí es donde quiero hacer el paréntesis. Quiero contarle algo que a mí me compartieron cuando estaba niño, tal vez 4 o 5 años, y yo lo creí. Porque el niño, o sea, tú le cuentas algo y lo cree. Y veía yo que mi abuela tenía un árbol, pienso que era de naranjas, pero no le daba fruto. Y de repente empecé a ver que le empezaba a colgar cosas, ¿ya? Ropa o fruta plástica, y le colgaba cosas ficticias al árbol. Y yo como niño, y uno niño es curioso, ¿verdad? Yo le pregunté a ella y le dije yo, pero ¿por qué le cuelga eso al árbol? Y sabe la palabra que mi abuela me dijo y nunca se me olvida. Me dice, es para que le dé pena y dé frutos. Yo lo creí desde esa vez, yo lo oí. No sé si a alguien le habrá pasado eso, no lo sé. Pero yo sé que ellas utilizaban me dice, es para que le dé pena al árbol y dé frutos. Ahora lo que yo te digo es, ¿a cuántas cosas Dios te va a enfrentar para que te dé pena y sepas que eres llamado a dar buenos frutos? Y en esta porción que Jesús está hablando con los discípulos, le dice en el verso 15 del capítulo 7 de San Mateo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Me detengo ahí. Mira, dice la palabra del Señor que hemos sido llamados para buenas obras y para dar buenos frutos. Por eso es que cuando un cristiano, sea hombre o mujer, está luchando contra alguna debilidad, está luchando contra alguna situación, está luchando contra algo que no ha podido vencer. Mire, y de repente me dice a mí, no, es que yo no quiero ser así. Es que cuando a mí me vienen a decir algo, yo no quiero contestar grotescamente, yo no quiero contestar ofensivamente, yo no quiero dañar, yo no quiero ofender. Y me dice, estoy hablando de un hijo y de una hija de Dios. Y me dice, yo no quiero ser así. Y yo lo que les digo es, no quieres ser así, eres así. Porque el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos, hermano. Y estamos en el Señor y hemos sido plantados para dar buenos frutos. Ahora, si tú estás luchando con algo que tú quieres vencer y siempre lo pones delante del Señor, Él nos va a ayudar a vencerlo, cualquiera que sea esa debilidad. Pero cuando tú dices, no, es que yo quiero tratar a la gente bien, pero de repente, o sea, me sale el yo, no es así. Ya basta de excusas, hermano. Ya basta de querer usar razonamiento, porque delante de Dios no van a servir. No van a servir. Miren, ese día dice que cada quien va a ser juzgado conforme a lo que esté escrito en esos libros.
No es conforme a lo que dijo el pastor, no es conforme a lo que dijo un hermano, una hermana o un vecino, no. Es conforme a lo que el Señor mira de tu vida y mira de mi vida y está escrito allí en el libro. Eso es lo que nos va a juzgar. Pero el Señor le está hablando a sus discípulos. Esta conversación nuevamente es con sus discípulos. Esto viene desde el capítulo 5 de Mateo, cuando Él habla de las bienaventuranzas. Muchas veces nosotros decimos que en la bienaventuranza el Señor se la está hablando a todo el pueblo. Pero si ustedes leen bien, cuando comienza dice que Él subió al monte y que sus discípulos se le acercaron a Él. Y Jesús comienza a hablar con sus discípulos. Entonces, el Señor les está enseñando esto, que hemos sido llamados para buenas obras y para dar buenos frutos. Se los hago otra vez la pregunta, hemos sido llamados para dar buenos frutos, ¿verdad, hermano? Y para hacer obras buenas. Así es que no diga, es que yo ya me cansé de ayudarle, es que ni agradecen, son desagradecidos. No, lo haces para la persona o lo haces para Dios. Porque si lo hacemos para Dios, dice que de Él recibiremos nuestro galardón si no desmayamos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Eso dice la Escritura. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaréis si no desmayáis. Y Jesús le está enseñando esto a los discípulos. Él le está hablando de aquellos falsos maestros, de aquellos falsos líderes que iban a venir vestidos como ovejas, pero por dentro iban a ser lobos rapaces, iban a venir a querer destruirlos, iban a venir a querer desviarlos. Y eso es lo que está hablando el Señor, ¿sabe? El día martes Werner tocaba esto y es cierto, se ha levantado mucha gente a predicar, pero ¿qué es lo que esa palabra está ministrando en la vida de las personas? En cierta ocasión yo le preguntaba esto a un hermano que yo lo consideraba bastante maduro en la fe y le dije, ¿cómo sabes tú cuando un mensaje viene de Dios y cuando un mensaje no viene de parte de Dios? Y con todos los años que tenía en el evangelio, porque tenía más años que yo en el evangelio, me dijo la verdad, no lo sé. No lo sé. Ahora bien, ¿tú sabes cuando un mensaje viene de parte de Dios y cuando no viene de parte de Dios, hermano? ¿Tú sabes eso verdaderamente? No me vayas a decir porque se usa la palabra. Satanás usó la palabra de Dios también. Pero la intención que había detrás de esa palabra no era buena. La intención era provocar al Señor a desobedecer. La intención era provocar a Cristo a que lo adorara, porque eso le pidió. Mire qué atrevido es el diablo, que el Señor lo reprenda. Le pidió adoración al principio de la creación, al Cristo mismo. Y si eso se lo pidió a Cristo, ¿qué es lo que no nos va a pedir a nosotros, hermano? Por eso es que el Señor le está hablando de aquellos que iban a venir vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Yo le decía a un hermano, a un compañero, y platicando con él, porque sé que Dios le ha dado bastante sabiduría, y le decía esto, de cómo la palabra de Dios tiene ese poder para ministrar el ser interno del ser humano, pero tiene también el poder para desviarlo de aquellas cosas que ha creído cuando la palabra no es expuesta conforme a la verdad y conforme a aquella realidad por la cual Dios la envía. Por eso te pregunto, tienes que saber cuando un mensaje viene de parte de Dios y cuando solamente son charlatanerías, como dice Pablo. Sabes, cuando un mensaje viene de parte de Dios, por muy duro que sea, va a volver tu corazón a Dios, va a volver tu corazón a aquella relación, a aquella comunión con el Señor. Pero cuando no viene de Dios, te va a sobar, te va a decir, está bien, mira, si tú así eres desde niño, eres rebelde, no vas a cambiar. No, no es así. No es así. Porque el Dios, el Cristo en el que nosotros creemos, tiene poder para cambiar cualquier vida, hermano. Entonces Jesús le está hablando eso, que iba a venir las falsas doctrinas, que iba a venir la mentira. Y Él les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes? Te voy a compartir algo que mi pastor me enseñó a mí cuando yo recién convertido. No sé si te vaya a servir a ti o no, pero esto me lo enseñó a mí. Porque yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo no conozco absolutamente nada del Evangelio ni de la Biblia. Cualquiera puede engañarme, cualquiera puede hablarme de que esta es la verdad y yo la voy a creer porque no conozco. Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, pon tu personas que me instruyan, que me enseñen, porque Dios va a utilizar personas, hermano.
Hay quienes le dicen, háblame tú, Señor. Pero pasan viendo la televisión, la internet, pasan viendo toda clase de películas y novelas. ¿Cómo el Señor les va a hablar ahí? ¿Cómo les va a hablar ahí? Pero cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, Él comienza a hablar a tu vida. Entonces yo le dije eso. Y una vez el pastor predicando, quizás el Señor me oyó en mi ignorancia, porque no le voy a decir que fue una oración, porque no podía ni orar tampoco cuando yo le pedí eso al Señor. Pero estaba mi pastor ahí bueno, de donde el Señor me trajo, en Los Ángeles, California. Estaba predicando y estaba hablando acerca de estos pasajes donde se iban a levantar falsos maestros, donde se iban a levantar muchos que iban a apostatar de su fe, que iban a desviar a otros. Y habló de estos que iban a venir vestidos de ovejas, pero por dentro iban a ser lobos rapaces. Y él hizo esta pregunta y dijo, ¿quieres tú conocer cuando alguien es lobo y cuando alguien es oveja? A mí me interesó, yo estaba interesado en no ser engañado. Y yo presté atención. Y él volvió a hacer la pregunta, ¿quieres tú saber cuando alguien es oveja y cuando alguien es lobo? Y bueno, la mayoría dijo amén. Y él dijo, pero yo sé que fue simplemente un ejemplo que él dio. Y dice, hazlo sonreír. Porque cuando sonrían lo que le vas a ver son los colmillos de lobo, no le vas a ver los dientecitos de oveja. Le vas a ver los colmillos de lobo. Eso me quedó a mí, hermano. Y yo lo he guardado. Yo lo he guardado. Mire, yo lo he guardado dentro de mi corazón, aunque fue solo un ejemplo. Y él dijo, tiene razón. Porque si ustedes tienen curiosidad y ven la dentadura de una oveja y ven la dentadura de un lobo, ni por cerca, hermano. Así es de que, pero eso es algo que a mí me enseñaron cuando estaba, en la escuela dominical del Evangelio, hermano. Y todavía estoy. Así que, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol no da buenos frutos. Perdón, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por eso es que muchos por un tiempo tratan de cambiar, pero luego vuelven a aquello que antes eran. Porque su naturaleza interna no cambia. Verso 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Somos llamados para buenas obras y para dar frutos buenos. Pero luego dice el verso 21. Le voy a pedir al hermano Isaías si pasa para que toque el piano. Mira, el verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Esta es la otra frase que vas a oír del Señor. Una es, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero la otra frase es esta, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué duro, hermano. Qué duro escuchar, porque aquí se lo está hablando a personas que estuvieron involucradas en ministerios, que estuvieron involucradas en privilegios, que estuvieron involucradas en la obra de Dios. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué terminaron mal? ¿Por qué si reprendieron demonios? ¿Por qué si hicieron milagros? ¿Por qué el Señor les dice nunca os conocí? Porque la realidad que había en sus corazones. Y esto es algo que te voy a enseñar los próximos 3 domingos que el Señor me dijo. Le vas a enseñar esto a mi pueblo. Le vas a enseñar quiénes son, dónde están y lo que necesitan hacer. Porque como tú termines tu relación con Dios este año, depende totalmente de ti. No de la pandemia, no del virus, no del encierro, no. Ni de la limitación que tenemos para reunirnos. Esto depende totalmente de ti. Cómo termines este año tu relación con el Señor.
Porque de cómo terminemos nuestra relación con el Señor este año, así la vamos a comenzar el año que viene. Y el Señor me dijo, vas a compartirles esto, porque los voy a ubicar, les voy a dar esa identidad que ellos tienen como hijos míos. Porque muchos le vamos a decir, Señor, si yo era de aquello, el que iba a abrir a la iglesia, yo era el que ponía todos los instrumentos, yo era, Señor, el que corría para un lado con los micrófonos, yo era, Señor, el que ponía las cosas para, o el púlpito para que el pastor subiese y no tuviera que hacer nada, yo era eso. Qué triste va a ser que el Señor le diga, nunca te conocí. Pero ¿por qué razón le dice eso el Señor? Por lo que habla el verso 21. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Déjame parafrasearte este verso. No todo el que es miembro de una iglesia, no todo el que está escrito en un libro de membresía de una iglesia, no todo el que pertenece a una organización o a alguna conferencia entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios, hermano? Mire, necesitamos estar y hacer la voluntad de Dios para tu vida. Yo les enseñaba acerca de la voluntad de Dios, pero como les dije, no es hasta estos tiempos que estamos viviendo que ahora entendemos por qué el Señor venía hablándonos todo aquello. Pero cuando había bonanza, cuando había tranquilidad, cuando podíamos ir, venir y salir y hacer lo que queríamos, no le prestábamos atención a lo que el Señor estaba hablando. Y yo te enseñé de lo que es la voluntad de Dios. El capítulo 12, me parece, de Romanos habla de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, pero a veces no la entendemos. Cualquiera puede decir, Señor, si yo era el que danzaba en la iglesia, Señor, si mira, yo era el que profetizaba. Porque sabes que hay mucha gente que habló en lengua y profetizó, que ahora está hundida en aquellas cosas que nunca fueron sinceros delante de Dios. ¿Y qué pasaría si el Señor viniese hoy? No le diría tal vez este hermano, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto. ¿Qué le va a decir el Señor si lo encontró hundido en las drogas, hundido en el alcohol o en cualquier inmoralidad? Por eso es que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Padre es dar buenos frutos, hermano. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que demos buenos frutos. Si hay algo que te está deteniendo de dar esos frutos, ven a Dios. Se nos está dando esta oportunidad. Por eso es que te leía los versos del capítulo 20 de Apocalipsis. En ese tiempo ya no va a haber más oportunidad. Es hoy que el Señor nos está dando esta oportunidad. Es hoy que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que ser diligentes. Cómo estamos caminando delante de Él. Mire, cualquier persona va a decir, bueno, ese es mi carácter, es mi temperamento y yo voy a ser así. Pero de que entro a la morada del Señor entro. Déjame decir, te iba a decir buena suerte, pero no, esto no es de buena suerte. Esa no es la voluntad de Dios, de que estemos dando esos frutos todavía. Mire cuántas personas han dicho, no, es que porque ahora hay que llamar para hacer cita, para entrar a la iglesia. Jamás. Y voy a ser sincero, tengo 25 años de conocer al Señor y jamás pasó por mi mente que iban a llegar estos tiempos donde tenías que llamar para ver si había todavía cupo dentro de ese servicio. Nunca pasó por mi mente. Al contrario, antes yo había hablado con los pastores y decirle, bueno, hay que averiguar cuánto gana por hora cada hermano y decirle que le vamos a pagar 2 horas de su salario para que vengan a la iglesia. Porque quienes se preferían ir a hacer overtime en vez de venir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Todo eso ha sido anotado en el libro, no de la vida, en el libro de las obras, que es el otro libro que se va a abrir. Y dice que por las cosas que están ahí escritas, por ellas vamos a ser juzgadas. No es tu ministerio lo que te va a salvar, hermano. No es nuestro ministerio lo que nos va a salvar, sino nuestra obediencia al Señor. Es nuestra obediencia al Señor la que nos va a salvar. No es un ministerio. Mire, yo le he dicho al Señor, Señor, si el ministerio que tú me has dado
va a provocar que yo me aleje de ti, o que se llene de enojo, de ira, de molestia o de incomodidad mi corazón, yo aquí lo entrego, yo te lo dejo aquí. Porque sé que no es el ministerio el que me va a salvar. El ministerio es una responsabilidad que Dios me ha dado, el cual la hago, hermano, con tanta alegría, porque sé que es un privilegio grande que Dios le da a uno, servirle, y que lo llame para que uno lea su palabra. No iba a hacer esto, pero pienso que todavía tengo tiempo para enseñártelo. Pero hoy que te lo voy a enseñar no lo traje. Es una carta. Es una carta que me envió un ser muy querido para mí. Muy, muy, muy querido. Muy querido. Muy querido. Como no tienes idea. Comencé a leerla. Me pidió que simplemente la presentara aquí, no que les leyese lo que estaba escrito. Y leyendo esa carta, al final decía: si estas palabras han impactado tu vida, compártelas con alguien más. Y eso es lo que yo te predico y eso es lo que yo te hablo. Esta palabra tiene que hacerse vida primeramente en mí. Lo que yo te hablo, lo que yo te digo, lo que yo te comparto es porque he recibido esa misericordia de parte de Dios. Es porque he visto la mano del Señor en mi vida, en mi familia. Sabes, cuando yo predico, yo hablo de aquello que me ha pasado, que he vivido, mis experiencias con el Señor, aquella realidad que cuando no habían fuerzas Él me levantó, aquella situación que cuando no veía salida Él abrió camino delante de mí. ¿Ha abierto camino Dios delante de ti, hermano? Claro que sí, por eso estamos aquí en este lugar, hermano. Y aunque no digamos amén, por eso es que estamos en este país, porque Dios abrió camino delante de ti. Fue Dios. No fue una visa, no fue sorteo de visas, no fue que te pusieron al azar el dedo en tu aplicación. No, fue Dios el que tenía preparado para tenerte en este tiempo a ti y a tu familia en este lugar. Ha sido Dios. Así es que no es tu ministerio. Mira, pareciera, hermano, como algo contradictorio, porque en la primera etapa te motivo a servirle al Señor, a usar tus dones. Pero en la segunda etapa te enseño y te instruyo a que tenemos que usarlos como Dios quiere, porque esto es como el Señor quiere, no como yo quiero. Esto es como Dios quiere, hermano, cuando quiere y donde Él quiere. Este es el tiempo de Dios, esta es la obra de Dios, es la obra del Señor. No es la obra de ningún ser humano, es la obra del Señor, aquella que Cristo compró con su preciosa sangre. Así es que no es nuestro ministerio lo que nos va a salvar, porque dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y las palabras que oyen de parte del Señor: nunca os conocí. Y sabe que ustedes y yo estamos en esa posición también. Por eso yo titulaba este mensaje: lo que el Señor te dirá en ese día. El día de la venida del Señor está muy cerca, hermano, muy cerca. Sea que tú perseveres o que tomes la decisión de alejarte del Señor, porque esta es la realidad, hermano. Sea que nosotros perseveremos o tomemos la decisión de alejarnos del Señor, hay un día en el que todo ser humano estará de pie delante del trono de Dios. Todo ser humano. Aquí no van a ser excepto aquellos que le van a decir: Señor, pero yo me salí de la iglesia, mire, yo ya no seguí el cambio. Todos van a estar ahí, todos. Hay un día en el que todo ser humano estará de pie delante del trono de Dios y serán abiertos los libros. Pero ¿qué palabra te dirá el Señor? Hermano, ¿te has preguntado qué palabra te dirá el Señor? Te dirá como el de la parábola de los talentos: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. O te dirá: nunca te conocí. Eso depende de cada uno de nosotros y de nuestra relación con Dios.
Por eso es que el Señor me decía: diles que cómo terminen su relación conmigo este año depende totalmente de ellos. No depende, hermanos, de la pandemia o del virus, no depende de las limitaciones o las restricciones, no depende de eso. Depende de tu relación con el Señor y de mi relación con Dios. Pero ¿qué palabra te dirá el Señor? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor. Habla con Él, dile lo que hay en tu corazón. Dile: Señor, yo necesito esa ayuda, yo necesito esa guianza, esa dirección. Yo necesito, Señor, comenzar a caminar en tu voluntad. Necesito hacer y obedecer lo que tú hablas en tu palabra para conmigo. Esta es tu decisión, hermano. Esta no es decisión familiar, es una decisión individual. Esposos, esposas, hijos, esta es una decisión individual. Excepto aquellos padres que tienen niños pequeños todavía, o hijos pequeños, que todavía es su responsabilidad instruirlos en el camino del Señor. Pero aquellos que tenemos hijos adolescentes, espero que hayamos hecho el trabajo de enseñarles, de instruirlos. Ahora es la responsabilidad de ellos cómo van a edificar, cómo van a construir esa relación con Dios. Y eso es lo que necesitamos hablar con nuestras familias. Eso es lo que necesitamos hablar con nuestros hijos adolescentes. Decirles: yo les enseñé el camino por el cual el Señor me ha traído. Yo les he hablado de ese Dios que extendió su misericordia y su bondad para conmigo. Yo les he hablado de ese Cristo que dio su vida por mí y por ti. Ahora es tu decisión edificar esa relación con Él. Ahora es tu responsabilidad buscarle a Él. Con esto no te digo que dejes de llevarlo en oración. Llévalo siempre en oración y preséntalo delante de Dios. Pero dile: Señor, ese día de tu venida viene y mira cómo va a hallar a mi hijo hundido en las drogas, inyectándose o adicto a tales drogas o situaciones inmorales. Es tu hijo, es tu hija, por la cual tú doblarás tus rodillas delante del Señor y le pedirás misericordia, porque ese día viene y viene muy pronto. Ese día viene y viene muy pronto, me decía el Señor. Y Él me decía: te he dado estos mensajes porque ese día se acerca aceleradamente, como muchos no tienen idea. Cuando Él me hablaba esto, venía a mi mente todo lo que habla el libro de Revelación. En aquellos días de la gran tribulación, en aquellos días que dice que serán malos como cuales no ha habido sobre la faz de la tierra. Tú no quieres ver a un familiar tuyo en esos días. Tú no quieres verlo luchando contra esas circunstancias, contra esas situaciones que se van a dar sobre la faz de la tierra. Pero el tiempo de clamar es hoy, el tiempo de hacer las cosas diferentes es hoy. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido entregada tal y como tú, Señor, me la diste y hablaste a mi vida. Y yo he hecho mi oración por mí y por mi casa delante de ti. Ahora, Señor, como pastor, como líder, Señor bendito, de esta congregación desde tú has tenido a bien ponerme. Oro por cada familia de la congregación. Oro por cada familia de la iglesia. Señor bendito, que no escuchemos esas palabras que le dijiste al siervo malo y negligente. Señor amado, que escuchemos esa palabra que nos diga: entra al gozo de tu Señor. Porque serán días adversos, serán días muy difíciles, que carne alguna no va a poder soportar. Por eso te pido hoy, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de todos aquellos que estamos aquí y aquellos que están viendo a través, Señor, de la internet. Te pido, eterno Dios, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a estos corazones y que ministre allí, Señor, donde hay la necesidad. Porque sé que estamos en los tiempos donde muchos creen ser conocedor de la Biblia o de tu palabra,
Pero tu misma escritura dice que en aquel tiempo muchos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Te pido, Señor amado, que nos ayudes. Te pido, Señor del cielo, que extiendas tu misericordia. Ora por tu casa, hermano. Ora por tus familiares, ora por tus hijos, ora por tus padres. Si tú estás solo aquí y te has dejado familia atrás, ora por ellos. Que la venida del Señor no sea en este momento. Yo oro por mis dos hijos y le pido al Señor que extienda su misericordia ahí sobre ellos donde están. Y están viendo este mensaje a través de este medio de internet, que tu Espíritu Santo los ministre y hable a sus vidas y hable a sus corazones. Ora por aquellos seres queridos que no conocen al Señor y que tú sabes que si su venida fuese hoy, en este momento, se quedarían a vivir aquellos días difíciles que vienen sobre la faz de la tierra. Padre bendito, yo te doy gracias porque tú eres ese buen Dios, tú eres ese buen Padre que hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tú nos venías hablando que nos preparásemos. Tú nos venías hablando que venían tiempos difíciles. Tú nos venías hablando que venían tiempos adversos sobre toda la faz de la tierra y que ibas a consternar las naciones. Este virus lo ha hecho, Señor. Y aún así, habemos creyentes que todavía estamos esperando que algo más suceda. Este es el tiempo de volver nuestro corazón a ti. Este es el tiempo de volver tu corazón a Dios. Si tú eres parte del pueblo de Dios, si te apartaste y te alejaste, reconcíliate con Él, corre a Él y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque sé que no habrá excusa cuando yo esté de pie delante de tu trono. Él es fiel y justo para perdonarte, dice el apóstol Juan. Y dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Padre bueno, yo te pido perdón por mis pecados, por los pecados de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Y te pido perdón por los pecados de este pueblo, Señor, de cada familia. Te pido perdón por los pecados de aquellos que se apartaron del camino y decidieron quedarse encerrados en sus casas, pero están haciendo obras, Señor, que saben que no son buenas ni gratas delante de tus ojos. Señor, y si tú los has escogido y los has llamado para dar buenos frutos, obra en ellos, obra en sus vidas, vuélvelos a ti, Señor. Te pido, soberano Dios, en el nombre de Jesús, por esta ciudad donde tú nos has plantado. Señor, oro por esta ciudad, que tu misericordia y tu bondad sea sobre ella. Oro por esta provincia, Señor, donde tú tuviste a bien traernos. Y oro por este país, a quien tú, Señor, habías preparado para recibirnos. Así también oro por los países, Señor, del mundo entero. Pero primeramente por aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios, que tal vez se ha visto desanimado y necesita fuerzas nuevas de parte de ti. O tal vez, Señor, está triste por la pérdida de un ser querido. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza. Sé que son tiempos inciertos, Señor, pero ninguna de estas situaciones te tomó por sorpresa a ti. Tú sabías exactamente lo que venía y nos hablaste, Señor. Así como nos estás hablando, Señor del cielo, de cómo terminemos este año nuestra relación contigo y cómo la comencemos el año que viene, va a tener mucho que ver en las decisiones y el camino que muchos vamos a tomar. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes y que ayudes a los hermanos que están viendo, Señor, a través de la internet, hasta donde llegue esta señal, Señor. Que tu bendición repose sobre ellos y que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y que ellos recuerden, Señor, que tú estás obrando, que aunque no te puedan ver, tú sigues obrando en nuestras vidas, porque tú eres ese Dios fiel. Tú eres ese Dios fiel que abre caminos, Señor. Tú eres ese Dios fiel que haces proezas y milagros. Tú eres nuestro Dios. Te
pido, Señor del cielo, que tú obres en este lugar y en esta congregación. Gracias por este día que nos permitiste reunirnos. Gracias por los días que están por venir, Señor del cielo. Porque sé, Señor amado, que por muy adversos que parezcan, estamos seguros en el hueco de tu mano. Y de ahí nadie nos arrebatará. Te doy gracias, Señor bendito. Y que tu voluntad se haga en mi vida y en mi familia. Así como tu voluntad se haga, Señor, en cada familia de esta congregación. Y de aquellos hermanos que nos ven, que también tu voluntad sea hecho en sus vidas, en sus hogares. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que tú bendigas también, Señor, las ofrendas, los diezmos, Señor, esto que he recogido, Señor del cielo, para que tu obra siga adelante, Señor. No es, Señor bendito, por nuestros medios propios, sino por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor del cielo, el que extiendes tu mano y tu misericordia cada día sobre nosotros. Que tu bendición repose sobre aquellos hermanos y sus hogares que nos acompañaron a través de la internet, y con cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Y que cada uno medite, Señor, y se lleve esta palabra en su corazón. ¿Qué es lo que tú les dirás en ese día que estemos de pie delante de ti? Ese es el centro del mensaje. Y si verdaderamente nos importa la palabra que oiremos de tu boca, comenzaremos a hacer los cambios necesarios que necesitamos hacer hoy, antes que ese día llegue. Gracias, Señor amado, por tu bondad y tu